Estamos en la destilería de Dinsten, donde yo trabajo. Llevo aquí trabajando 5 años, soy la manager de la destilería y nos dedicamos pues eso, a promocionar y a dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo y para que se lleven con ellos un trocito de Escocia. Luisa es alemana, pero habla un poquito de español. Hola Luisa. Hola. Encantada. Encantada. Oye, ¿y por qué es tan importante el whisky escocés? Cada país tiene su agua de vida, de acá es el whisky, de Rusia es el vodka, de Alemania la cerveza, lo que sea, y el whisky es muy bien conocido en todo el mundo. Lo que es el whisky además está muy unido a tradiciones y anécdotas, y una por ejemplo es lo que tiene Luisa en las manos, es un quaich. ¿Eso qué es? Pertenece a una tradición anciana. Las familias cuando recibieron huéspedes daron a los visitantes uno de esos vasos lleno de whisky como un regalo de amistad. De bienvenida entre comillas, porque también lo que es las antiguas tenían en la parte del fondo de cristal, así de manera que lo veían, de manera que si al beber te veo que quieres intentar matarme o si vienes en sor de paz y realmente vienes de amigo. Ah, amiga, qué curioso esto. Bueno chicas, hasta aquí no podéis pasar más. Ah, vale, ¿y por qué? Estamos en la sala de la destilación, aquí hay altos niveles de alcohol y al llevar cámaras y focos no podemos pasar porque son inflamables. La sala de destilación de cualquier destilería es el corazón de cualquier destilería, ¿vale? Los alambiques siempre son de cobre, son bastante impresionantes, se necesitan unos 60.000 litros de agua para producir unos 4.000 litros de whisky y aquí estamos más o menos a mitad del proceso. Y aquí estamos ya en la bodega, es una de las bodegas que tenemos aquí lo dejamos dormir y que envejezca al cabo de los años. Cada año, cada barrica va a perder entre un 2 y un 4%, se evapora, es lo que está respirando ahora. Se llama Angel Share, la ración de los ángeles, se lo damos a los ángeles.